Séptimo y último día de la FTX Crypto Cup y tenemos campeón. Y qué mejor manera que con este duelo justamente entre quienes pelean por el título de campeón. Este no es un torneo de fase de eliminación. Coincidentemente sucede que en la última ronda se enfrentan los dos líderes del evento. Pero antes de ver esta partida, revisemos los resultados de ayer, la jornada número 6. Y bueno, cortesía del sitio Chess24, vemos los resultados. Firouzja cayendo derrotado 2,5 a 3,5 ante Carlsen en los desempates de Blitz. Praggnanandhaa cayendo derrotado 2 a 4 ante Jean-Christophe Duda. Giri cayendo derrotado medio a 2,5 ante Le Qualiem. Y finalmente Niemann cayendo derrotado 1,5 a 2,5 ante Aronian. Bueno, los matches de hoy son Duda vs Giri, Aronian vs Firouzja, Le Qualiem vs Niemann y la gran final, Carlsen vs Praggnanandhaa. Esta es la tercera partida de este match. En las dos primeras hubo tablas, partidas súper parejas, pero en esta, la tercera, ha corrido sangre y se ha determinado al campeón. Prepárate para ver una partida definitoria, pero antes de aquello, déjame recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con caballo F3. Responde Ramesh Babu Praggnanandhaa con D5, D4, caballo F6, C4, E6, G3. Por transposición llegamos a una apertura catalana. D por C4. Las negras optan por la variante abierta contra la catalana. Alfil G2, alfil D7. El alfil se dirige a C6 para ir en directa confrontación con el alfil catalán de G2. Dama C2, C5, dama por C4, alfil C6, D por C5. Las blancas ganan un peón. ¿Cómo podría recuperarlo el conductor de negras? Bueno, esto sigue con caballo E7, alfil E3 defendiendo el peón de ventaja, alfil D5, dama C1, caballo G4 buscando eliminar a uno de los defensores del peón de C5, alfil G5 intentando forzar un antinatural movimiento como F6. Ramesh Babu prefiere jugar dama A5 jaque, dama C3, dama por C5. Las negras recuperan el peón, enroque, alfil C6, H3, caballo G5. Una jugada que luce normal, aunque hubiese complejizado un poco más la partida un movimiento como H6. Luego de alfil F4 se podría continuar con caballo G6 y si las blancas buscan ejercer control y dominio por la columna abierta C, simplemente cambiar damas, dama por C3, caballo por C3, alfil E7, seguido por supuesto de enroque y las negras estarían más que bien. Era una posibilidad. Este movimiento se entiende, busca simplificar un poco, pero digamos que no es tan, ¿cómo decirlo?, ambicioso o de alguna manera más activo respecto a lo que acabamos de ver en la variante ejemplo. Bueno, sigue la partida con caballo por E5, caballo por E5, torre D1, alfil por G2, rey por G2, dama C6 jaque, F3, dejando sus peones en casillas claras para que su alfil de casillas oscuras tenga libre fluidez sobre el tablero. Además, un peón en F3, una vez se cambian las damas, impide que pueda venir un caballo G4 en algún momento, por ejemplo. Bueno, sigue la partida con dama por C3, caballo por C3, y vemos que la posición se ha ido simplificando, pero eso no significa que esto terminará en tablas. Aún hay muchas piezas sobre el tablero, y como ya anticipé, en este juego correrá sangre sobre el tablero. Bueno, sigue esto con A6, caballo A4, alfil E7. Si las blancas se mueven lento, las negras vendrán con un torre D8 y solucionarán todos sus problemas de subdesarrollo. Es por ello que Magnus opta por jugar alfil F4, atacando al caballo, con ganancia de tiempo además. Así que sigue esto con caballo C6, caballo B6, igualmente viene torre D8, pero hay una diferencia, una sutil diferencia. Sigue esto con alfil C7, torre por D1, torre por D1. Aparentemente las blancas se han hecho del control de la columna abierta D.
A esto es lo que me refiero entonces con que, ok, las negras han logrado traer su torre de 8, pero esto le brinda una ligera ventaja igualmente a las blancas porque están mejor posicionadas. Sin embargo, las negras correctamente juegan alfil C5, anticipándose a la idea de las blancas de jugar torre de 7, pues en dado caso, las negras jugarían alfil por B6. Es por ello que Magnus juega caballo C8, con idea de alfil B6 o alfil D6, intentando eliminar al alfil del rival, que cubre casillas clave a nivel defensivo. F6, con idea de rey F7 y rey G6 en caso de torre de 7 jaque. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el plan de activar de una buena vez a la torre que vemos allí en H8. Sigue esto con alfil B6, enroque. Finalmente las negras han preferido enrocar, alfil por C5, torre por C8, torre D6 y ahora el indio juega torre D8, entregando el peón a cambio de mantenerse activo en la partida. En caso de E5, entonces vendría F4, E por F4, G por F4, torre D8, torre por D8 jaque, caballo por D8, F5, y de pronto tenemos esta posición que, aún pareciendo igualada, brinda a las blancas algo más de espacio en el tablero y además un alfil que parece superior al caballo. Pero bueno, se ha jugado torre de 8 en la partida, torre por E6, torre de 2, alfil A3, rey F7, torre E4, impidiendo un B5 y B4 que atraparía al alfil, o bien desprotegería al peón de B2 si es que el alfil impide que le encierren, ¿verdad? Bueno, sigue la partida con B5, rey F2, F5, un error grave que le permitirá a las blancas zafar y a las negras les llevará a perder la actividad. Y con peón de menos, entonces esto se le podría poner cuesta arriba a el conductor de negras. Por lo tanto, en lugar de esto, preferible era jugar torre de 1 y las negras mantendrían un caballo activo y una torre activa. Pero F5 lo he jugado y fíjate lo que hace Magnus. Torre F4 clavando al peón de F5 y las negras se desclavan jugando rey E6. Ahora bien, aguantaba un poco mejor G6 porque, por ejemplo, en caso de G4, entonces A5 con unidad de B4 y entonces las negras siempre estarían activas, planteando amenazas más que estar simplemente defendiéndose. Pero bueno, en la partida se ha jugado rey E6, ahora rey E1 yendo por la torre, torre de 8. Esto es muy pasivo, aunque convengamos que a Praggnanandhaa le quedan solo segundos en el reloj. De todos modos, para efectos educativos debemos entender que mejor era jugar G5 y en caso torre por F5 seguir con rey por F5, rey por D2 y B4, atrapando al alfil. Ahora bien, esto no garantizaba victoria a las negras atendido a que las blancas tendrían bastantes peones por la pieza. Pero bueno, volvamos a la partida, torre de 8, sigue esto con G4, G5, G por F5 jaque, rey F6, torre 4, rey por F5, alfil C5. El alfil, por supuesto, se quita de la incómoda posición que tenía allí en A3. Sigue esto con torre D5, alfil E3, caballo E5. La posición ya es una abierta y allí el alfil es más poderoso que el caballo. Sigue esto con H4, H6, H por G5, H por G5, torre de 4. Mejor que esto, que simplificar, era mejorar la ubicación de las piezas. Por ejemplo, jugando algo como alfil D4, seguido de alfil C3, manteniendo este alfil en diagonal más amplia. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre D4, sigue esto con torre por D4, alfil por D4, caballo C6, alfil C3, G4, rey F2, G por F3, rey por F3. Peón de ventaja con un alfil contra caballo en posición abierta. Entonces, esto debería ser suficiente para ganar el juego. Veamos si Magnus lo logra o no. Sigue esto con rey E6, rey E4, caballo B8. El caballo quiere ir a D7 y posteriormente a B6 para finalmente alcanzar la casilla de D5. Ahora bien, esto también se hubiese logrado, imagino yo, con una jugada como caballo E7 y luego caballo D5, ¿no? Pero bueno, probablemente este movimiento de caballo B8 para caballo D7 puede llevar el caballo no necesariamente y únicamente a B6. Vaya uno a saber.
Bueno, en la partida se ha jugado rey D4, caballo D7, alfil B4, caballo B6, B3, movimiento de peón que abanica al caballo negro, ¿verdad? Impide que salte a A4 o a C4. Sigue esto con caballo D5, alfil D2, caballo F6, E4, caballo D7, alfil B4, caballo F6, E5, caballo D5, alfil D6, B4. Las negras buscan fijar el flanco de dama rival a ver si pueden hallar algún objetivo de ataque, como por ejemplo atacar con el caballo al peón de A2. Sigue esto con rey C4, A5, rey B5, caballo C3 jaque, rey por A5, caballo por A2, rey A4, rey D5, rey B5, rey E6, rey C4, rey F5, rey D5, caballo C3 jaque, rey C6, rey E6, rey C5, caballo A2, rey B5, rey D5, rey A4, rey E6. Y es acá que Magnus logra calcular rápidamente que alfil por B4 es ganador, entregando nada más el peón E y acierta completamente. Esto sigue con caballo C1, con idea de caballo por B3, seguido de rey por E5. Así es que lo que hay que jugar acá es alfil D6, evitando la amenaza negra. Sigue esto con rey D5, B4, caballo D3, B5, caballo B2 jaque, rey A5, caballo C4 jaque, rey A6. Y ante esto, Ramesh Babu Praggnanandhaa abandona la partida ante la inminente entrega de caballo que deberá realizar en B6. Y bueno, las blancas siguen teniendo un peón en el tablero, el cual indudablemente coronará. Magnus Carlsen con esto se convierte en campeón de la FTX Crypto Cup 2022. Pero bueno, vayamos a ver cómo está quedando la tabla de posiciones con este y otros resultados. Y bueno amigos, tabla de posiciones, hay algunas partidas que se están jugando. Por ejemplo, podríamos ver en los emparejamientos, pero no se va a mover nada, ¿verdad? Firuya derrotando a Aronian, Niemann allí bastante parejo con Le Gualiem, se está jugando la última partida. Jean-Christophe Duda, que ya le ganó el match a Jiri, y Carlsen, que está jugando, pero aunque Praggnanandhaa gane, Carlsen ha ganado más partidas que Praggnanandhaa en este evento, así es que ya es el campeón, no hay nada que hacer allí, y por lo tanto podríamos decir que el podio es Carlsen, Praggnanandhaa y Firuya. Espero hayas disfrutado de este video, tanto como yo, y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y gracias por seguir la cobertura de este evento en nuestro canal. Hasta luego.